Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de los episodios 6, 7 y 8 de la miniserie Patria de HBO, que adapta el libro del mismo nombre de Fernando Aramburu. Llegamos al desenlace de la historia en el cual cada personaje tiene su pequeño momento de catarsis, que ha sido tremendamente intenso a nivel emocional y que deja un pequeño pero muy fuerte hilo de esperanza y de reconciliación. Con este desenlace, Patria se convierte en una de las mejores series de la historia de la televisión española. That's how I came to see in the breeze. La serie en sí sigue un poco la tónica de los capítulos anteriores, demostrándonos un nivel de producción muy elevado, cuidando todas y cada una de las escenas, todos y cada uno de los planos, trabajando muchísimo a la fotografía y siendo también muy expresiva en este apartado, con lo cual contribuye a crear el gran drama que finalmente es esta serie, porque Patria no deja de ser un drama sentimental, a nivel emocional sobre todo de los personajes, desgarrador. Hay muchísimas escenas que a mí directamente me han afectado bastante. Recordad que hay temas que en este análisis no se van a tratar en profundidad, porque ya se han tratado en los dos análisis anteriores que hemos hecho sobre esta serie, que tenéis disponible en el canal y que os dejaré por aquí para que podáis acceder a ellos. Ya sabéis, suscribíos si os gustan las series, dejad un like y vamos allá con el análisis final de Patria. Retomamos la historia en el episodio 6 cuando Joaquín, el amigo de José Mari, aparece muerto en el campo. Todo hace indicar a que el joven en este caso se ha suicidado. De toda esta situación, lo que más me gusta es la conversación que José tiene con el Aita de Joaquín. Aquí el Aita directamente da el motivo de la muerte real de su hijo. Él cree directamente que se ha suicidado por esa paranoia o ese miedo que le ha entrado a que le pillen, a que la policía le coja por ser miembro de ETA y que debido a toda esta presión ha terminado suicidándose. Lo sabe de hecho en base a la última comunicación que ha tenido con su hijo. El Aita señala también la utilización de las víctimas con fines políticos, como en el caso este que vemos en la serie, la parte más afín a ETA quiere poner a Joaquín como un Gudari, quiere convertirlo en un mártir, porque eso al final es otra forma de dar sentido a la pelea, es otra forma de dar sentido a ese terrorismo que está llevando a cabo ETA. La utilización política de las víctimas es un problema bastante grave y que no atañe solo, como hemos visto en la serie, a la parte de la izquierda abertzale más radical de Euskal Herria. Tal y como en este capítulo vemos que se ensalza la figura de Joaquín para seguir justificando las actividades de la banda terrorista ETA, de otra forma distinta hay partidos políticos que también han utilizado el nombre de las víctimas para sacar cierto rédito político, y eso en ninguno de los casos es algo bonito. Lo que sí que nos demuestra esta escena es que al final el Aita de Joaquín, al igual que pasa con la familia de José Mari, es otra víctima colateral del conjunto del conflicto vasco. Vale, en este capítulo también se nos muestra otra de las costumbres de ETA, o digamos que otra de las estrategias que ETA utilizaba para guardar en este caso las armas, como son los zulos, esos pequeños agujeros escondidos en el monte en los cuales se guardaba el armamento de la banda terrorista. De esta forma evitaban tener armas en lugares detectables y tal y como se comenta en la serie, si un comando caía, otro podía aprovechar ese armamento. Cuando la policía o la Guardia Civil de hecho encontraba este tipo de zulos, era también un golpe duro para ETA porque perdían de esta forma parte de su armamento. Otra de las escenas durísimas que también aparecen en este capítulo y que creo que después también hay otra escena que hace referencia a este tipo de forma de operar es el asunto del coche bomba. Otra de las formas más clásicas con las que ETA asesinaba. Especialmente duro como en el primer atentado, que es el que vemos un poco cómo se hace desde dentro siguiendo a José Mari. El hecho de que la familia esté literalmente delante, esto era algo que no era para nada extraño, que mataran al objetivo de ETA directamente delante de su gente. Por lo tanto, una buena escena, al igual que la escena que después tenemos de otro coche bomba que tiene que ver con la muerte de Manolo. En el capítulo 6 también vemos cómo por fin pillan a José Mari por el error que su amigo comete, que es visitar a su padre porque está enfermo. Y luego del capítulo también me ha gustado mucho cómo la familia de Chato, una vez que este ya ha muerto, hace sentir culpable a Nerea, la hija, por estar intentando seguir adelante con su vida. Es decir, parece que le echan en cara que no esté sumida en ese dolor en el que por ejemplo Bichori o su hijo están sumidos. Nos demuestra también las distintas formas de vivir la tragedia que puede tener una familia. Por un lado, no me ha resultado justo que le echen en cara el hecho de que intente ser feliz a pesar de lo que ha ocurrido, pero también cabía la posibilidad de que estuviera huyendo de lo que realmente ha pasado, que ese viaje que ha planteado a Berlín fuera una forma de escapar de todo ese dolor que sentía viviendo en su tierra natal. Y de hecho así es, porque cuando está en Berlín y coincide con el accidente de un hombre que yace en el suelo igual que yacía su padre, es una sensación como de que la muerte de Chato le está persiguiendo, de que aún no ha sido capaz de cerrar ese capítulo y de que si no lo cierra realmente le va a perseguir toda su vida, con lo cual una mini trama muy interesante para este capítulo. El capítulo 7 se centra, o una gran parte de él al menos, en el tema de los abusos policiales y cómo José Mari pasa a través de ellos. Las escenas de este tipo son realmente angustiosas
así crudas y también encogen de alguna forma el corazón, pero es complicado al final sentir cierta empatía por alguien que ha cometido este tipo de actos. Ahora bien, si bien es complicado sentir lástima de alguna forma por un terrorista, asusta muchísimo lo que la serie muestra, es decir, que este tipo de torturas estaban tan sistematizadas y formaban tanta parte de la rutina de la policía y de la Guardia Civil que en cuanto el detenido llega, casi directamente ya arrancan. Esto se ve claramente reflejado en la escena en la que José Mari está en el suelo y los policías entran tranquilamente tomando café o fumando un cigarro, como si las torturas formaran parte de su día a día. Condenar la banda terrorista es importante, pero también lo es reconocer que este tipo de prácticas no deben existir como forma de actuar de un Estado. Es compatible condenar ambas cosas y creo que es lo que la serie nos quiere decir. A nivel ético debemos recordar que la tortura nunca debe ser utilizada como herramienta, independientemente de quién sea el detenido, porque eso lo único que nos hace es rebajarnos a su nivel y a sus prácticas. Tened en cuenta que ahora además estamos viendo la tortura de un terrorista al cual ya en la propia serie le hemos visto matar y con el cual, lógicamente, gracias a estos actos de violencia se nos hace casi imposible sentir algún tipo de lástima por él. Pero pensad que si es algo tan sistemático, sin que la justicia haya demostrado que tú realmente perteneces a ETA o que eres un terrorista, podías pasar también por este tipo de actos que además después se encubrían, tal y como vemos cuando el médico, casi por obligación, hace la vista gorda. Hay un momento además en el que dentro de estas torturas ponen sus huellas en el arma para así seguramente quitarse algún asesinato de encima y cargárselo a él. No sé hasta qué punto esto será real o no, pero dada la tensión que se vivía, no me extraña para nada que ocurriera así. En el capítulo 7 exploramos cómo Hoshan y Miren viven al final la detención de su hijo. La polarización de Miren sigue adelante y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando después de la visita en la cárcel tenemos un plano corto de ella en el que realmente está dolidísima por todo lo que está pasando. Su fachada, su escudo, su forma de llevarlo es buscar el enemigo en el otro bando y de esta forma poder justificarse a sí misma de que la lucha que ha decidido emprender su hijo es legítima. Por otro lado, es bastante desgarrador también ver cómo Hoshan, su Aita, en esa charla que tiene con Gorka, está totalmente roto porque ya piensa que no va a volver a ver a su hijo fuera de la cárcel. Si bien en los primeros capítulos de la historia se exploraba bastante cómo la muerte de Chato afectaba a su familia, en los últimos también hemos venido explorando cómo afecta que realmente tu hijo esté en ETA sin que tú, como familiar, tengas nada que ver con esta banda terrorista y a la vez el dolor que se siente en esta situación. Aunque mi momento favorito de esta historia ha sido cuando José Mari y Gorka se encuentran en la cárcel. Esta conversación que tienen y esta forma distinta de ver cómo defender el euskera o incluso Euskal Herria que tienen los dos. Gorka quiere poner su granito de arena escribiendo en euskera, participando con la cultura y eligiendo directamente la vía de la palabra, que se contrapone de una forma bastante brutal al camino que realmente ha elegido José Mari. Hay una frase que Gorka le dice a su hermano, que le dice directamente: pues pégame un tiro, que por menos os habéis cargado a otros en nombre de un pueblo a quien no habéis preguntado. Y creo que es la frase que más me ha marcado de toda la obra. En este capítulo además también se introduce el tema de los presos de ETA arrepentidos que están de alguna forma pidiendo perdón y tratando de encontrar cierta reparación. Y con este tema ya entramos en el último capítulo o en el episodio 8 de Patria. Un capítulo realmente duro, realmente desgarrador, que explora al final cierta reconciliación, que nos deja catarsis para cada uno de los personajes, o al menos pequeñas catarsis emocionales para cada uno, y que arranca con el que era el tema central de la historia y la reparación que Bichori necesita en forma de verdad para poder terminar su vida satisfecha, o al menos, digamos, cerrando un poquito más esa herida que tiene. Ha habido dos simbolismos muy bonitos en este capítulo. Por un lado, el paraguas rojo que Bichori utiliza y que contrasta totalmente con el tono azulado y grisáceo que tiene la serie como norma general, en forma de esa herida que aún mantiene a pesar de ser mayor. Esa es, creo, la simbología que el paraguas representa. Y luego, por otra parte, cuando está leyendo la carta en el cementerio, como el agua de la lluvia está haciendo correrse la tinta, que parece casi como si la carta estuviera llorando, demostrando quizá de alguna forma también ese posible arrepentimiento de José Mari. En este capítulo recorremos la muerte de Chato otra vez, descubriendo quién estaba realmente detrás de su asesinato. La escena que realmente mezcla las palabras de José Mari otra vez con la muerte de Chato es una escena totalmente increíble, que tiene una fuerza emocional brutal y que es un poco, como digo, la catarsis de los personajes de Bichori
que encuentra lo que buscaba después de tantos años de dolor y sufrimiento, y la catarsis de alguna forma también del personaje de Josemari, que entró en ETA por inercia, que ahora es un hombre roto que lleva toda la vida en la cárcel y que mira a aquellos tiempos con arrepentimiento. Que Josemari pidiera perdón a Bichori es algo que realmente no esperaba dentro de la historia, sí que esperaba la parte de la verdad, pero la parte del perdón me ha pillado un poco por sorpresa y me ha gustado mucho. Bichori, cuando hablaba con su hija, le decía que no quería ese perdón, que no necesitaba hablar con ningún etarra, pero realmente cuando ese perdón se le da por parte de Josemari, aunque no haya sido él realmente quien haya matado a Chato, parece que se ha quitado una carga muy grande de encima. Si bien ya os dije en los análisis anteriores que el personaje de Hoshan, el marido de Miren y padre de Josemari, me encantó porque demostraba ese instante de no saber qué está pasando, de sentir que la situación te desborda por todos los lados, su hijo está en la cárcel, su amigo Chato ha muerto, no sabe cómo posicionarse con respecto a nada. De pronto el personaje al final sabe encontrar toda esa dignidad, toda esa fuerza que no ha sabido encontrar a lo largo de la historia, y es el momento en el que delante de Miren dice que ha pedido perdón tanto a Bichori como a Chato. Por fin ha tomado una posición, por fin ha decidido hacer algo con firmeza, y después de estar a la deriva, superado por todo lo que pasaba, por fin parece satisfecho con lo que ha hecho. Tenemos una reconciliación familiar también entre Nerea y Bichori, pero nos faltaba un poco el personaje de Miren, que es el último que se queda anclado a ese dolor, la que realmente después de la reparación de Bichori, después de la reparación que tiene el propio Hoshan pidiendo perdón a Bichori, pidiendo perdón a Chato, ella se queda sola con todo ese odio y al final con todo ese dolor. Tiene un discurso interesante sobre que nadie ha pedido perdón tampoco a las víctimas de las torturas, a las víctimas del GAL, por la dispersión y digamos que a ese daño colateral que ha podido sufrir también la otra parte de la historia. A este discurso no le falta verdad, pero da la sensación de que ella se agarra a él como último anhelo para seguir justificando ese odio. Se niega a pasar página, pero sí que es cierto que empieza a preguntarse el porqué de todo lo que ha pasado, es decir, para qué ha servido realmente tanto sufrimiento en el conjunto de la sociedad vasca, y al final esa es un poco la pregunta que todos nos hacemos. Si bien la esperanza alcanza a la familia de Bichori en forma de la carta que Josemari les da, la esperanza alcanza a la familia de Miren cuando Arantxa es capaz de llamar a su ama por su nombre, es decir, cuando es capaz de volver a hablar. La sensación de reconciliación final y de habernos quitado un peso de encima con lo que ha pasado es palpable en la serie y se nota incluso en las caras de los personajes. Esas maravillosas actuaciones que han tenido muchísimos de ellos y que han dado a Patria también ese extra de calidad. Hay cierto alivio en Josemari en haber contado lo que pasó. Hay un alivio también en Bichori en recibir esa verdad que necesitaba. Parece que Miren en esa conversación con San Ignacio también deja atrás mucha parte del odio que sentía. Y el mejor momento de la historia, el momento más importante, aunque ya os digo que para mí mis favoritos quizás sean la lectura de la carta mientras vemos las imágenes de la muerte de Chato o el encuentro de la cárcel entre Gorka y Josemari, pero el momento más significativo de la historia es ese abrazo final entre Bichori y Miren, como símbolo de que los dos polos opuestos que más enfrentados han estado a lo largo de la historia y que más llegaron a separarse por culpa de ese conflicto, pueden llegar a volver a abrazarse como las amigas que fueron. Patria ha sido una serie realmente buena, realmente dura. Cada capítulo ha tenido unas cuantas escenas que nos han hecho polvo. Creo que he intentado mostrar también a su forma la realidad, todos los temas polémicos de la posible equidistancia que la serie supuestamente iba a tomar. Bueno, ya vimos al principio que quedan totalmente desestimados. No hay ni un solo instante en el que se justifique nada de lo que ETA hizo, y aún así también es capaz de señalar otros problemas como las torturas o la dispersión, y queda como un retrato interesante al final del conflicto vasco, al menos a nivel emocional. Es importante no tomar nunca un relato como relato único de algo de lo que ha ocurrido. Hay siempre muchas verdades y es interesante escucharlas todas para llegar al menos a una conclusión con respecto a lo que ha pasado. Si nos centramos solo en las verdades que nos interesan, no vamos a llegar a entender del todo lo que pudo pasar en una historia, y Patria es al final una verdad. Sí que hay una intención de entender todas, pero siempre, si nos interesa este tema, es importante ver documentales, escuchar testimonios y aprender sobre todo de las personas que lo vivieron. Así que nada, contadme qué os ha parecido la historia, cómo habéis vivido Patria, qué os ha parecido este final, si habéis leído el libro también. Yo no lo he leído aún, pero si lo habéis leído, cómo os ha parecido la historia como adaptación, ha sido fiel, no lo ha sido. Muchas gracias también por seguirme en esta serie de 3 vídeos sobre la ficción de HBO. No sabía muy bien cómo encarar esta historia porque era un tema polémico, pero creo que he intentado tratarlo con cierta distancia y las cosas más importantes que ocurren. Si no habéis visto los análisis anteriores, os los recomiendo porque a pesar de que sean de capítulos anteriores, sí que trato temas en profundidad que en este no he hecho por no repetir. Ya os digo, muchísimas gracias, suscribíos, dejad un like, un placer acompañaros en este viaje y nos vemos dentro de poco por el canal.